La mayoría de los puentes del siglo XVIII se construyeron con piedra local, soportes de madera y vanos modestos que requerían reemplazos frecuentes. La ingeniería reflejaba la tecnología disponible, arcos sencillos, cálculos básicos y plazos de construcción graduales medidos en años. Pero en varios continentes, entre aproximadamente 1750 y 1850, se completaron al menos 47 grandes puentes de arco de piedra con longitudes de vano que la ingeniería moderna no igualaría hasta la revolución del acero de la década de 1880. El puente Grosvenor en Chester, terminado en 1833, mantuvo el récord de 60 metros para un solo vano durante más de 50 años. El puente Sando en Suecia, terminado en 1788, utilizó principios arquitectónicos que los ingenieros civiles de 1920 aún calificaban de notablemente sofisticados para la época. No se trataba de proyectos experimentales. Recibieron tráfico comercial de inmediato. Siguen en pie. Y los registros oficiales que describen su construcción son breves. Esta es una exploración documental de la infraestructura histórica, el reconocimiento de patrones arquitectónicos y las preguntas que surgen cuando las cronologías de ingeniería no se alinean con las narrativas convencionales. Lo que sigue examina la evidencia física, los relatos contemporáneos y las interpretaciones contrapuestas. Nada aquí se presenta como definitivo. Todo invita al examen. El puente Pontypridd en Gales ofrece un punto de partida útil. Terminado en 1756, se extiende 140 pies en un solo arco, en ese momento, uno de los arcos de piedra de un solo tramo más largos del mundo. El puente fue diseñado por William Edwards, un albañil autodidacta sin formación formal en ingeniería y sin aprendizaje documentado con arquitectos de puentes establecidos. Los dos primeros intentos de Edwards colapsaron durante la construcción. El tercer intento tuvo éxito. El puente presenta agujeros circulares en los refuerzos, huecos cilíndricos construidos en la piedra sobre el arco, que reducen el peso a la vez que mantienen la integridad estructural. Esta técnica no aparecería en los libros de texto convencionales de ingeniería civil hasta la década de 1820. Se dice que Edwards lo concibió de forma independiente, durante el proceso de construcción, después de sus fracasos anteriores. La relación del arco, la colocación de la piedra angular, los cálculos de empuje lateral necesarios para evitar el colapso, todo esto fue logrado por un albañil rural en Gales de mediados del siglo XVIII, trabajando sin reglas de cálculo, sin gráficos de análisis de tensiones, sin las herramientas matemáticas que más tarde se considerarían esenciales para tales proyectos. El puente sigue en pie hoy en día. Soporta tráfico peatonal. Los ingenieros que lo han estudiado notan la precisión. El tiempo plantea preguntas cuando se mapean geográficamente estos proyectos. En la misma ventana de 30 años, de 1750 a 1780, se completaron importantes puentes de arco de piedra con vanos inusualmente avanzados en Escocia, el puente viejo de Dee, con diseños avanzados de tajamares que redujeron la erosión fluvial más allá de los estándares contemporáneos. Rusia, el puente de la Trinidad en San Petersburgo, con trabajo decorativo de granito e ingeniería de cimentación que sobrevivió al suelo pantanoso e inestable de la ciudad, un desafío que plagó a los constructores durante generaciones. Suiza, múltiples cruces alpinos con diseños de arco que dieron cuenta de la expansión de la temperatura estacional en la piedra, un detalle no codificado formalmente en la ingeniería europea hasta la década de 1790. Suecia, el mencionado puente Sando, cuya geometría de arco elíptico fue descrita en una revista francesa de ingeniería de 1802 como inexplicablemente refinada. Estos proyectos no compartieron arquitectos. No fueron financiados por un solo imperio. Surgieron a través de fronteras lingüísticas, políticas y geográficas durante una época en la que la comunicación entre regiones distantes tardaba semanas o meses. Sin embargo, las técnicas se solapan. Tomemos como ejemplo las cimentaciones. El método estándar para la cimentación de puentes del siglo XVIII consistía en ataguías, recintos temporales de madera que permitían a los trabajadores excavar por debajo del nivel del agua. Estas eran laboriosas,
propensas a filtraciones y de profundidad limitada. Varios puentes de esta época muestran evidencia de cimentaciones de cajones, cámaras de piedra presurizadas hundidas en la roca madre y luego rellenas con cemento hidráulico. Este método fue inventado formalmente por el ingeniero francés Jacques Desessart en 1779, durante las obras de un puente en Saumur, pero el puente ferroviario de Bierad en Praga, iniciado en 1841, reveló durante una restauración del siglo XX que sus pilares de piedra originales, que datan de aproximadamente 1770, utilizaban cimientos de estilo cassetón. La construcción es casi una década anterior a la innovación documentada de Desessart. Hallazgos similares surgieron durante la renovación del puente de Weidenhausen en Alemania y el análisis de cimientos de las ampliaciones del acueducto de Segovia en España. O bien varios ingenieros desarrollaron de forma independiente la misma técnica avanzada en pocos años, o bien la técnica existía antes de su documentación formal. Luego está el problema de la mano de obra. El puente ferroviario de Maideniad, terminado en 1838, es técnicamente un puente ferroviario, pero utilizó métodos de construcción consistentes con proyectos anteriores de arcos de piedra. Isambard Kingdom Brunel lo diseñó con los arcos de ladrillo más planos y anchos jamás intentados a esa escala, arcos tan ambiciosos que los ingenieros contemporáneos predijeron públicamente que se derrumbarían. No lo hicieron. Los cuadernos de Brunel describen a la mano de obra como excepcionalmente hábil en geometría de arcos y señalan que varios de los albañiles más veteranos trabajaban de memoria en lugar de planos. Al ser interrogados sobre su formación, estos albañiles supuestamente hicieron referencia a proyectos anteriores, pero proporcionaron pocos detalles. Este patrón se repite. Los registros de construcción del puente Gaunles, 1823, Condado de Durham, mencionan a un maestro albañil llamado Thomas Storey, quien empleó métodos familiares de encargos anteriores, pero no menciona encargos previos en la trayectoria documentada de Storey. Los constructores del puente Dean en Edimburgo, 1832, incluyeron artesanos cuya precisión en el corte de la piedra se consideraba excepcional. Un observador escribió que las piedras encajaban como si se midieran con instrumentos aún no comunes en el oficio. ¿De dónde provenía este conocimiento? El análisis de materiales añade otra capa. El mortero utilizado en muchos de estos puentes contiene aditivos puzolánicos, ceniza volcánica o ladrillo triturado, que crean un cemento hidráulico capaz de fraguar bajo el agua. Esto era conocido por los ingenieros romanos y en gran medida olvidado en la Europa medieval. Su reintroducción en la ingeniería occidental suele atribuirse al trabajo de Ioannes Meaton en el faro de Eddystone en 1756. Sin embargo, el análisis químico del mortero del puente de Warkworth, Northumberland, construcción estimada en la década de 1760, muestra un contenido puzolánico consistente con las fórmulas romanas. El puente es anterior o coincide con el redescubrimiento de Smeaton, en una región rural sin conexión documentada con su obra. La misma composición aparece en el puente de Graigenamanog en Irlanda, circa 1767, y en los antiguos soportes de piedra del puente colgante de Conchengales, que sustituyó a los arcos anteriores construidos alrededor de 1780. Si se trató de un redescubrimiento independiente, ocurrió simultáneamente, en lugares dispersos, entre constructores que trabajaban sin redes de comunicación formales. Los registros arquitectónicos de la época son frustrantemente escasos. Muchos de estos puentes aparecen en estudios regionales y diarios de viaje de principios del siglo XIX, descritos como antiguos o de fecha incierta, incluso cuando supuestamente se construyeron apenas décadas antes. El nivel de detalle es inconsistente. Algunos proyectos cuentan con extensos registros, otros casi ninguno. El puente de Westminster, terminado en 1750, cuenta con abundante documentación. El puente de Richmond, terminado en 1777, sorprendentemente tiene poca, a pesar de ser un importante cruce londinense diseñado por destacados arquitectos. Esta inconsistencia no es universal, pero es notable. Y cuando existen registros, a veces describen cronogramas de construcción que parecen condensados. El puente de Coldstream, que cruza el río Tweed,
se construyó, según se informa, en menos de 3 años, un ritmo que requirió una fuerza laboral masiva y coordinada o métodos más eficientes que las prácticas estándar documentadas de la época. Ambas explicaciones plantean más preguntas. Los puentes en sí permanecen. Son objetos físicos. Se puede caminar sobre ellos. Medirlos. Estudiar el corte de la piedra, la carpintería, la distribución de la carga. Lo que es más difícil de medir es el sistema de conocimiento que los produjo, y si ese sistema estaba tan fragmentado y redescubierto como sugiere la historia convencional, o si algo más antiguo, más continuo, seguía operativo durante el periodo en que aparecieron estas estructuras. El patrón se hace más visible cuando se examinan las redes de infraestructura en lugar de las estructuras individuales. Entre 1817 y 1825, el estado de Nueva York construyó el Canal de Erie, 582 kilómetros de vía fluvial diseñada para conectar los grandes lagos con el Océano Atlántico. El proyecto requirió 83 esclusas, 18 acueductos y múltiples puentes de arco de piedra para llevar caminos sobre la ruta del canal. Los acueductos son particularmente notables. El acueducto de Choarie Creek, completado en 1841 como reemplazo de una estructura de madera anterior, contaba con 14 arcos de estilo romano que se extendían 180 metros. Cada arco se construyó con bloques de piedra caliza cortados con precisión que pesaban varias toneladas, colocados sin mortero en las caras visibles, una técnica llamada mampostería de sillería que requiere una precisión extraordinaria. El ingeniero jefe, Cambaswite, había viajado a Inglaterra en 1817 para estudiar la construcción de canales. Regresó con notas detalladas. Pero la precisión del corte de piedra y la geometría del arco utilizadas en los acueductos de Erie superaron lo que era común en los proyectos de canales británicos del mismo periodo. La mano de obra, en su mayoría inmigrantes irlandeses y alemanes, ejecutaba técnicas que, según sus registros laborales, no habían utilizado en sus países de origen. Al ser preguntados, los capataces describieron los métodos como tradicionales, pero no pudieron citar precedentes específicos. El canal se inauguró a tiempo. Los acueductos transportaron agua de inmediato. Funcionaron exactamente como se diseñaron. Este fenómeno, la aparición de infraestructura antes de la demanda aparente, se repite en los primeros desarrollos de Estados Unidos. La carretera nacional, construida entre 1811 y 1837, incluía docenas de puentes de arco de piedra que cruzaban los Apalaches. Muchos de estos puentes se construyeron con luces y capacidades de carga muy superiores al tráfico que soportarían durante décadas. El puente del río Castleman en Maryland, terminado en 1813, tenía un solo tramo de 24 metros, el arco de piedra más largo de Estados Unidos en ese momento. Fue diseñado para soportar un tráfico pesado de carros y posibles líneas de diligencias en el futuro. Sin embargo, la región a la que servía estaba escasamente poblada. El volumen de tráfico no justificó la inversión en ingeniería hasta dentro de 20 años. Una sobreingeniería similar aparece en el puente S, también llamado Puente S. Arch, en Pensilvania, terminado alrededor de 1825. Su diseño de doble curva y sus claves reforzadas eran adecuadas para cargas industriales que no se materializarían en esa zona hasta la década de 1850. Es como si la infraestructura se hubiera construido para un futuro que aún no había llegado, o para un nivel de tráfico que ya existía. El desarrollo ferroviario muestra las mismas características. Los primeros puentes ferroviarios de Gran Bretaña, construidos entre 1825 y 1850, muestran un vocabulario arquitectónico consistente que aparece en diferentes empresas, diferentes regiones, diferentes ingenieros. El puente Skerne en Darlington, 1825, diseñado por George Stephenson, utilizó arcos elípticos y enjutas decorativas que eran estéticamente innecesarios para un cruce ferroviario funcional. El viaducto Sankey, 1830, presentó 9 arcos de diferentes vanos, cada uno calibrado para distribuciones de carga específicas que no se calcularían formalmente en los manuales de ingeniería ferroviaria hasta la década de 1840.
El viaducto de Barcliffe, 1837, diseñado por Isambard Kingdom Brunel, incluía arcos semielípticos con detalles de estilo egipcio, elementos decorativos que evocaban antiguas tradiciones arquitectónicas y, al mismo tiempo, facilitaban el transporte industrial moderno. Estos puentes no eran solo funcionales. Eran ceremoniales. Monumentales. Sugerían una continuidad con algo más antiguo. En Estados Unidos, la expansión ferroviaria entre 1830 y 1860 produjo cientos de puentes de arco de piedra con una notable consistencia en los principios de diseño. El viaducto de Starrupka, en Pensilvania, terminado en 1848, se alza 30 metros de altura y se extiende 365 metros a través del valle del arroyo Starrupka. Contiene 17 arcos, cada uno construido con bloques de piedra azul colocados con tal precisión que se necesitó una cantidad mínima de mortero. El proyecto empleó a 800 trabajadores y se completó en tan solo un año. Un año para una estructura de esa escala, utilizando herramientas manuales y transporte animal. El superintendente de construcción, James P. Kirkwood, señaló en sus informes que muchos de los albañiles trabajaban con una velocidad y precisión excepcionales, y varios artesanos experimentados no requerían instrucción en el centrado de arcos ni en la colocación de dovelas. No eran ingenieros ferroviarios de formación. Eran canteros, pero ejecutaban cálculos de ingeniería complejos de forma intuitiva, como si siguieran principios internalizados en lugar de planos escritos. El viaducto Thomas en Maryland, 1835, y el viaducto Canton en Massachusetts, 1835, presentan las mismas características: construcción rápida, documentación técnica mínima y diseño avanzado de carga. Las tres estructuras siguen en uso hoy en día, transportando trenes de mercancías modernos mucho más pesados de lo que sus diseñadores podrían haber previsto. Además, está la cuestión del abastecimiento de materiales. El puente K-Binion en Maryland, terminado en 1864, se construyó como acueducto para transportar agua a Washington, de calle. Su único tramo de 67 metros lo convirtió en el arco de piedra más largo del mundo en su momento, un récord que mantuvo hasta 1903. La piedra se extraía localmente, de un sitio a menos de 3 kilómetros del lugar de construcción. Sin embargo, estudios geológicos de la década de 1950 revelaron que la cantera se había explotado extensamente antes del proyecto del acueducto. La profundidad y precisión de la explotación anterior sugerían una extracción a escala industrial. Sin embargo, no existen registros del uso de esa piedra. Las historias locales mencionan cimientos antiguos y estructuras anteriores de forma imprecisa, pero no aportan detalles. Patrones similares aparecen cerca de otros importantes puentes del siglo XIX. Las canteras muestran evidencia de uso previo. Los fosos de desechos de la tala de piedra contienen fragmentos que no coinciden con ninguna construcción local documentada. Las cadenas de suministro de materiales parecen aprovechar la infraestructura existente en lugar de crear nuevas. Las instalaciones de almacenamiento cuentan una historia similar. Los almacenes de grano a lo largo del canal de Erie, enormes estructuras de piedra construidas en las décadas de 1820 y 1830, fueron diseñados con una capacidad de carga que superaba con creces la producción de grano de la región circundante. El edificio de la Bolsa de Comercio de Buffalo, construido en 1825, podía almacenar más de 50.000 bushels de grano. Pero la producción regional de grano en 1825 apenas alcanzaba la mitad de ese volumen. La capacidad no sería necesaria hasta la década de 1840, cuando la expansión agrícola finalmente se puso al día. ¿Para qué construir almacenes para una cosecha que aún no existía? La explicación estándar es una proyección económica optimista. Los inversores anticiparon el crecimiento futuro y construyeron en consecuencia. Pero la precisión de la coincidencia es sorprendente. La infraestructura no solo anticipó el crecimiento. Anticipó la escala y el tipo exactos de crecimiento que eventualmente ocurrirían, hasta en detalles arquitectónicos como la ubicación de los conductos de grano y los sistemas de ventilación calibrados para niveles específicos de humedad.
La planificación urbana muestra una previsión similar. El sistema de cuadrícula diseñado para Manhattan en 1811, el plan de los comisionados, designó calles y avenidas que se extendían mucho más allá del centro de población existente de la ciudad. La cuadrícula asumió la densidad futura, el tráfico futuro, las necesidades futuras. E incluyó especificaciones para cruces de puentes, conexiones de canales y drenaje subterráneo que no se utilizarían por completo durante 50 años. El sistema de drenaje es particularmente interesante. Incorporaba alcantarillas de piedra y canales subterráneos arqueados, construidos con dimensiones que excedían con creces las necesidades de la ciudad en 1811. Estos no se ampliaron posteriormente, se construyeron a gran escala desde el principio. Los registros de mantenimiento de la década de 1890 describen estas alcantarillas como inesperadamente sofisticadas y señalan que muchas se mantuvieron en excelentes condiciones a pesar de décadas de uso. La misma planificación aparece en la expansión de Filadelfia a principios del siglo XIX, en el trazado de las calles de Boston y en la infraestructura subyacente al distrito comercial de Cincinnati. Calles anchas. Alcantarillas de gran tamaño. Cimientos de puentes construidos para cargas que no existirían durante generaciones. La coherencia administrativa es igualmente notable. Los códigos de construcción y las normas de ingeniería desarrollados durante este periodo muestran una notable similitud entre diferentes estados, países y sistemas legales. Las regulaciones británicas para puentes ferroviarios de la década de 1830 especifican relaciones arco-luz casi idénticas a las utilizadas en la construcción ferroviaria estadounidense, a pesar de que ambas naciones tienen sistemas de medición diferentes, distinta disponibilidad de materiales y diferentes prioridades económicas. Los manuales franceses de ingeniería de canales de la década de 1820 describen técnicas de cimentación que coinciden con las empleadas en el canal de Erie, a pesar de que ambos proyectos carecían de una conexión formal y se construyeron bajo estructuras gubernamentales diferentes. Las normas rusas de construcción de puentes de la década de 1840 incorporan cálculos de cargas similares a los empleados en la infraestructura militar prusiana, a pesar de las tensiones políticas entre ambos imperios. O bien estas similitudes surgieron de un desarrollo paralelo independiente, las mismas soluciones descubiertas por separado por distintos ingenieros que se enfrentaban a problemas similares, o bien existía un modelo subyacente, un sistema de referencia compartido que trascendía las fronteras nacionales. Un detalle más que cabe destacar, los elementos decorativos. Muchos de estos puentes incluyen mampostería tallada sin ninguna función estructural. Dovelas con patrones geométricos. Enjutas con motivos florales. Piedras angulares con inscripciones de fechas, pero también de símbolos, compases, escuadras, estrellas, herramientas arquitectónicas. No se trata de decoraciones aleatorias. Siguen patrones iconográficos consistentes en diferentes proyectos, regiones y periodos históricos. El simbolismo sugiere pertenencia a tradiciones artesanales, gremios de albañiles, organizaciones comerciales, sociedades profesionales que mantenían el conocimiento técnico a lo largo de generaciones. Pero los símbolos específicos a menudo son anteriores a las organizaciones que supuestamente los crearon. El motivo de la escuadra y el compás, comúnmente asociado con la masonería, aparece en puentes construidos antes de la formalización de las logias masónicas en esas regiones. Las rosas geométricas talladas en las claves coinciden con los patrones encontrados en la construcción europea medieval, a pesar de aparecer en la infraestructura estadounidense del siglo XIX construida por trabajadores sin conexión documentada con los gremios artesanales europeos. Ya sea que esto refleje herencia o convergencia, conocimiento antiguo preservado a través de linajes gremiales o principios geométricos universales redescubiertos de forma independiente, la evidencia física permanece consistente. Los puentes muestran continuidad con tradiciones arquitectónicas más antiguas, incluso cuando el registro histórico sugiere discontinuidad. Y siguen en pie. Las evaluaciones de ingeniería modernas de estas estructuras regularmente indican su durabilidad. Las pruebas de carga revelan márgenes de seguridad más allá de lo que los cálculos del siglo XIX deberían haber producido.
El análisis de materiales muestra una calidad de construcción que supera los estándares documentados de la época. La infraestructura funciona como si hubiera sido construida por personas que sabían más de lo que se suponía que debían saber. El término Tartaria proviene de la terminología geográfica latina y griega, Tartarus o Tartaria, utilizada por los cartógrafos europeos entre los siglos XIII y XIX para describir los vastos territorios de Asia Central, Siberia y partes de Europa Oriental. No se trataba de un imperio unificado. Era una denominación general para regiones más allá del conocimiento europeo inmediato, habitadas por poblaciones turcas, mongolas y otras. Los mapas del siglo XVIII muestran Tartaria, dividida en secciones, Tartaria rusa, Tartaria independiente y Tartaria china. Estas eran etiquetas descriptivas, no entidades políticas. A mediados del siglo XIX, a medida que las potencias europeas expandían su conocimiento geográfico y su alcance colonial, el término cayó en desuso. Fue reemplazado por nombres nacionales y regionales más específicos: Siberia, Turquestán, Mongolia. Tartaria desapareció de los mapas no porque desapareciera una civilización, sino porque la etiqueta se volvió obsoleta. En el discurso histórico alternativo contemporáneo, Tartaria ha sido reinterpretada. Se utiliza como abreviatura de una hipótesis, que una civilización tecnológicamente avanzada existió en gran parte de Asia, Europa y potencialmente América del Norte durante los siglos XVIII y principios del XIX, y que los logros arquitectónicos y de infraestructura de esta civilización fueron atribuidos erróneamente a otras culturas o deliberadamente oscurecidos en los registros históricos. Los defensores señalan los patrones arquitectónicos discutidos anteriormente: puentes avanzados, infraestructura de gran tamaño, elementos de diseño consistentes en todos los continentes, como evidencia de una civilización coordinada en lugar de un desarrollo independiente. La hipótesis no es aceptada por los historiadores académicos o arqueólogos convencionales. Existe en el espacio de la revisión histórica especulativa, las comunidades de investigación en línea y la exploración documental de anomalías que las narrativas estándar luchan por explicar de manera concisa. Han surgido tres modelos interpretativos para explicar la evidencia del puente y los patrones de infraestructura relacionados. Modelo 1. Innovación independiente y conocimiento perdido. Esta interpretación sostiene que los puentes representan una construcción legítima de la época, pero que el conocimiento de ingeniería de los siglos XVIII y XIX era más avanzado, y estaba más ampliamente distribuido, de lo que reconocen las historias estándar. Los gremios artesanales, las redes comerciales y la transmisión oral de técnicas preservaron el conocimiento de la construcción a lo largo de generaciones. La aparente sofisticación de estos puentes refleja esta continuidad, no anacronismo. Las lagunas en los registros históricos resultan de la inconsistencia administrativa, la pérdida de documentos a lo largo del tiempo y la tendencia de la historia académica a centrarse en los textos escritos en lugar de los artefactos físicos y el conocimiento comercial. Bajo este modelo, los puentes son impresionantes pero explicables dentro de los marcos históricos convencionales. El conocimiento era nativo del periodo, no heredado de una civilización anterior. Modelo 2. Infraestructura heredada y reutilización. Esta interpretación sugiere que muchos de los puentes atribuidos a la construcción de los siglos XVIII y XIX son en realidad más antiguos, potencialmente mucho más antiguos, y fueron restaurados, modificados o reutilizados durante los periodos de construcción documentada. Las técnicas avanzadas reflejan las capacidades de una civilización anterior, posiblemente prediluviana, posiblemente premedieval, cuya infraestructura sobrevivió en diversos estados de conservación y fue redescubierta o adaptada por poblaciones posteriores. Los plazos de construcción comprimidos, las capacidades sobredimensionadas, los materiales avanzados, todo refleja la adaptación del trabajo existente en lugar de la creación desde cero. Bajo este modelo, los constructores de los años 1700 y 1800 fueron restauradores y herederos, no arquitectos originales. El conocimiento que demostraron no fue inventado en su época. Fue recuperado. Modelo 3. Registro histórico convencional. Consejo interpretativo. Esta interpretación acepta por completo la narrativa histórica estándar. Los puentes se construyeron cuando los registros dicen que fueron construidos,
por las personas a las que se les atribuye su construcción, utilizando técnicas disponibles en ese periodo. Las anomalías aparentes, construcción rápida, diseño avanzado, documentación escasa, son el resultado de observadores modernos que proyectan suposiciones contemporáneas sobre contextos históricos. Lo que parece imposiblemente rápido para la sensibilidad moderna puede haber sido normal en periodos con diferente disponibilidad de mano de obra, diferentes prioridades económicas y distinta organización social. Las similitudes entre regiones reflejan redes comerciales compartidas, artesanos itinerantes, tratados de ingeniería publicados y la convergencia natural de soluciones a problemas estructurales similares. Bajo este modelo, no hay misterio. Solo existe una comprensión moderna incompleta de las capacidades históricas. Regresemos a 1816. El año sin verano. Las erupciones volcánicas en las Indias Orientales alteraron los patrones climáticos globales. Malas cosechas en Europa y Norteamérica. Hambruna generalizada. Migración masiva. Inmediatamente después, a medida que las poblaciones se reasentaban y las economías se reorganizaban, la construcción de infraestructura se aceleró drásticamente. Los puentes examinados anteriormente se agrupan en torno a este periodo, no antes de 1816, sino a partir de alrededor de 1817 y se intensificaron durante la década de 1830. Si se trazan las fechas de construcción geográficamente, el patrón se desplaza aproximadamente de oeste a este a través de Europa, luego salta a la costa este de Norteamérica y luego se extiende hacia el oeste a lo largo de canales y rutas ferroviarias. Esto podría reflejar la recuperación y expansión tras la perturbación climática, sociedades que se reconstruyen con renovada urgencia y planificación coordinada. O podría reflejar algo más, la exposición de infraestructuras antiguas debido a las inundaciones y la erosión durante la perturbación climática, seguida de esfuerzos de restauración que se registraron como nuevas construcciones. Los registros no distinguen claramente entre construido y reconstruido. En muchos documentos de época, los términos se usan indistintamente. La metáfora que mejor funciona es la arqueológica. Estos puentes son artefactos. Evidencia física incrustada en el paisaje. Existían antes del nacimiento de cualquier persona que viva actualmente, y probablemente seguirán existiendo después de nuestra desaparición. Al examinarlos, no buscamos descubrir la verdad en un sentido definitivo. Investigamos la relación entre los objetos físicos y las narrativas construidas para explicarlos. A veces, esas narrativas encajan perfectamente. A veces, no. Los puentes que no encajan, que parecen demasiado avanzados, demasiado duraderos, demasiado consistentes en demasiadas regiones, plantean preguntas sobre lo que asumimos saber sobre la capacidad técnica histórica, la transmisión del conocimiento y la integridad de los registros documentales. La hipótesis de Tartaria, en su forma contemporánea, es una respuesta a esas preguntas. Ofrece un marco para organizar anomalías que la historia convencional trata como curiosidades aisladas. Si ese marco refleja la realidad histórica o representa la búsqueda de patrones en datos ambiguos, es una pregunta que cada observador responde con base en su evaluación de la evidencia física, las lagunas documentales y su tolerancia a la incertidumbre en la narrativa histórica. Los puentes permanecen. Puedes visitarlos. Camina sobre piedra colocada hace 2 siglos. Siente la precisión en las juntas cortadas a mano. Párate bajo arcos que han soportado toneladas de peso a través de generaciones de clima, tráfico y tiempo. No son abstractos. No son teóricos. Son objetos construidos por manos humanas usando conocimiento proveniente de algún lugar. La pregunta no es si estos puentes son reales, demostrablemente lo son. La pregunta es qué nos dice su existencia sobre la continuidad o discontinuidad del conocimiento técnico humano a través de periodos que la historia convencional trata como distintos. Quizás los siglos XVIII y XIX fueron más sofisticados de lo que solemos imaginar. Quizás el conocimiento artesanal era más compartido, más resiliente y más capaz de lo que sugieren los registros formales.
Quizás algunas de estas estructuras sean más antiguas que sus fechas de construcción documentadas, y quienes habitaron los siglos XVIII y XIX heredaron infraestructura que mantuvieron, pero no construyeron desde cero. Quizás nuestras suposiciones contemporáneas sobre lo que era posible con la tecnología primitiva sean simplemente erróneas, y subestimamos las capacidades históricas porque nos hemos vuelto dependientes de las herramientas modernas. Las tres posibilidades merecen consideración. La evidencia invita al análisis. El registro documental es incompleto. El registro físico es tangible, pero ambiguo. Las interpretaciones son múltiples. Lo que sí es cierto es esto: en múltiples continentes, durante un periodo histórico concentrado, se construyeron puentes de arco de piedra con una sofisticación técnica que desafía las narrativas simplificadas del progreso tecnológico lineal. Sirven como recordatorio de que la historia está escrita en piedra, así como en documentos, y que a veces la piedra cuenta una historia más compleja que las páginas. Los puentes no responden a las preguntas de forma definitiva, pero las plantean con persistencia.